¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La reacción del gobierno nacional frente a la renuncia de Salvador Romero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Según el vocero presidencial Jorge Richter, en las próximas horas el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, nombrará al reemplazo de Salvador Romero, quien dará, según las palabras del representante y vocero presidencial, una persona que estará de acuerdo al requerimiento de este puesto. Además anunció que Salvador Romero renunció antes de dar un informe ante la Asamblea sobre los procesos electorales que ha tenido el país. Escuchemos las palabras del vocero presidencial y luego continuamos. Sería bueno siempre, Jorge, saber por qué la renuncia. Esto lo tendrá seguramente que explicar el señor Romero, no hacer algunas inferencias que casi terminan siendo una especie o suerte de adivinanza. Habría que ver por qué esta renuncia y esta dejación de sus funciones, como dice la nota, a partir ya del día de mañana. Sí. Y no concluir con la posesión de las autoridades, etcétera, concluir este proceso electoral por excepción que hemos tenido en el país, un informe a todos los bolivianos para que haya también una rendición de cuentas, una evaluación, una mirada de lo que ha sido este proceso electoral de excepción que empezó el 24 de noviembre del 2019 con la ley 1266 y también como acompañó la Asamblea Legislativa todo ese proceso, también una rendición de cuentas a ese acompañamiento o un informe, más que rendición de cuentas, un informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que todos los bolivianos también terminen cerrando ese ciclo que ha sido de excepción. De excepción significa que hubo una interrupción ahí de la secuencia constitucional. Esto seguramente lo va a señalar o lo va a explicar en algún momento el señor Romero. El otro punto es que posiblemente se tornó muy complejo siempre trabajar por el origen de la nominación del señor Romero. Lo hizo un gobierno no constitucional, esto por supuesto, aunque el gobierno del presidente Arce ha mantenido todo el respeto con la persona del señor Romero, con no inmiscuirse. Una muestra de ello es que se ha otorgado todo el presupuesto que se había solicitado, las veces que también lo han requerido, o las adecuaciones presupuestarias también se han facilitado. No se ha tenido una interrupción, ni insinuaciones, ni referencias directas ni indirectas. Se ha dejado trabajar porque había un proceso electoral en el medio que concluir. Pero seguramente en la evaluación, ya que hace el señor Romero, es muy posible que sienta que su nominación o designación fue hecha por una autoridad que hoy en día está profundamente cuestionada por cómo arribó al poder. Ahora, Salvador Romero es delegado presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral. El alcalde Revilla decía hoy: me preocupa lo que está ocurriendo porque leí algunas declaraciones del ministro de Gobierno que cuestionaba precisamente el tema de Romero. Entonces no vaya a ser que lo hubieran presionado desde el gobierno. No, Jorge, no ha existido eso. Mira, algo que he podido aprender en todos estos meses. Es mucho más grande el conjunto de especulaciones que a momentos se tornan casi infinitas, de especulaciones que los hechos reales que se van produciendo en la política. La decisión del señor Romero es una decisión absolutamente personal. Él seguramente ya ha dado algunas razones, posiblemente de otras los días que vienen, eso ya sabrá el señor Romero. Ya de ahí especular y querer encontrar, como más o menos ocurre con todo en el país, querer encontrar responsabilidades ya también de esto en el gobierno no tiene sentido. De hecho, hace unas horas lo hemos conversado con el presidente y el presidente estaba sorprendido. Había tenido en la tarde una serie de reuniones y él no había tomado conocimiento hasta hace no menos de una hora.
ahí lo conversamos y estaba sorprendido de que esto haya ocurrido cuando todavía faltaban estos otros elementos de posesión de autoridades. Está bien que ya han entregado las certificaciones y todo ello, pero la conclusión del proceso. Tú dices, se va sin cerrar el ciclo. O sea, te queda esa sensación Esta es la sensación que deja, pero es un ciclo que se pudo haber cerrado en cuestión de esperar, por ejemplo, una semana más, presentar un informe al país de lo que ha sido en la perspectiva de él también, seguramente lo hará, todo este proceso tan azaroso que ha vivido el país y el inicio de nuevas autoridades ya en el país, de todas las autoridades y del proceso de institucionalización democrática, constitucional, eleccionaria que estamos viviendo ahora en Bolivia. Era bueno una evaluación cuando ya las autoridades nuevas, las autoridades subnacionales estén ya empezando sus funciones, que es el día lunes. Que es el 3 de mayo. Sí. Bueno, esto es como un partido de tenis. La pelota va de un lado para el otro. La acaba de sacar Salvador Romero a la cancha precisamente el gobierno, porque ahora le toca al presidente Arce el nombrar una persona ante el Tribunal Supremo Electoral. Así es. Esto manda la norma. El presidente tiene un delegado personal. Esto es lo que tiene que hacer y sin lugar a dudas, de forma muy rápida y expedita seguramente, esto se va a nombrar en las próximas horas. ¿Perfil de esa persona? No. Imagínate que hemos hablado el día de hoy para conocer el tema de la renuncia, pero seguramente en las próximas horas esto sí se va a definir, un perfil que se adecue a lo que se necesita en este momento en el país. ¿Qué es esto? Un Tribunal Supremo Electoral confiable, un Tribunal Supremo Electoral que se vaya modernizando progresiva e ininterrumpidamente también hacia adelante, y la certeza para los bolivianos que todos los momentos que tengan que ser administrados por esta instancia pues tengan la credibilidad suficiente. Tú has visto que existe alguna gente, muchos críticos, que sin consistencia alguna se dan a la tarea de señalar de que hay, por ejemplo, irregularidades o inconsistencias también en lo que significa el padrón electoral, algo que no han podido demostrar, no han podido acreditar, menos después de que han ganado las elecciones subnacionales en la segunda vuelta. Ahí ya nadie habló de revisar el padrón ni habló de revisar los resultados, porque los resultados beneficiaban a ese grupo que hoy en día realiza críticas de forma permanente. Ello no significa que haya que, como te digo, modernizar y generar confianzas y establecer transparencias de forma permanente para que la población, cuando encuentre estos procesos electorales, pues vote con toda la confianza. Bueno, te preguntaba el tema este del perfil a propósito de ir rastreando un poco el tema de la institucionalidad. El Tribunal Supremo Electoral ha tenido momentos bien complicados, bien difíciles, en gestiones anteriores. En algún momento que se le exigió desde el gobierno a todos que renunciaran porque de verdad que ya no se podía manejar ese Tribunal Supremo Electoral. Luego vino el otro Tribunal Supremo Electoral que enfrentó los problemas de las elecciones del 2019. Entonces sí ha tenido una seguidilla de problemas y creo que en este punto el fortalecer la institución o apostar por la institucionalidad me imagino que debe ser una de las prioridades. Por eso te preguntaba, más o menos, ¿por dónde va el perfil de quién será elegido por el presidente? No hay que dejar nunca en las consideraciones y en lo analítico y en el análisis, de la gestión del tribunal, que las crisis políticas profundas, agudas, de altas tensiones como las que ha vivido Bolivia, generan de forma inmediata también un permanente cuestionamiento a los órganos electorales o a las autoridades electorales, porque el poder, Jorge, en realidad es una disputa muy tensa en la cual un grupo está tratando de sustituir o de arrebatar un espacio también de poder político a otro grupo. Y esto genera, por supuesto, tensiones, fricciones, choques entre unos y otros grupos. En el medio, todos los interesados que están en la pugna política, por supuesto, siempre van a sentirse conformes o disconformes en función de los resultados o de cómo se vayan satisfaciendo algunos de sus intereses o de sus expectativas. En esa perspectiva, las crisis de los órganos electorales también tienen una estrecha
y directa relación, no una relación colateral, directa relación con las crisis políticas. Lo importante es que el país hoy en día ya tiene autoridades, todas electas. Abrimos un nuevo ciclo, una nueva secuencia constitucional, que esto es lo que hay que respetar, que no se interrumpa como el 2019, y a partir de esto, con la construcción de institucionalidad. ¿Y eso qué significa? Un órgano electoral creíble. Y ese órgano electoral creíble después tendrá ya con sus autoridades, tendrá que dar las muestras de transparencia, de consistencia, de modernización, de garantías a todos los bolivianos, que es en definitiva lo que se requiere. Hay que caminar siempre en la construcción de institucionalidad. Bueno, se vienen elecciones el 2023, elecciones judiciales. Hay un conjunto de procesos. Este año también hay algunos temas vinculados a cartas autonómicas, etcétera. Esto, por supuesto, que hay que ver. Hay también seguramente algunas tareas que la población no las está exigiendo de manera permanente, visible o constante, pero que sí lo requiere. Por ejemplo, hay que poner un punto final a esta inconsistente denuncia de temas de padrones electorales oscuros, sobredimensionados, que no tiene ninguna fundamentación real como argumento, pero hay que poner también final a aquello. Y ese final no es por una vía impositiva y autoritaria, sino es un final abriéndole a la gente que se pueda esto observar, que pueda auditarse el padrón electoral, modernizarse los sistemas informáticos, etcétera, y que los bolivianos puedan tener confianza en su sistema electoral. Eso es absolutamente importante. El daño, Jorge, que le ha producido la Organización de Estados Americanos el año 2019 al sistema electoral en Bolivia es algo, como le ha ocurrido a Haití también, que transcurren 5 o 10 años y se sigue arrastrando. Por ello es muy importante que la autoridad que se vaya a hacer cargo del Tribunal Supremo Electoral como presidente tenga la capacidad, la decisión, la firmeza de poder, sí, rápidamente devolverle confianza y credibilidad a esta institución. No te olvides que hay una querella presentada por el Tribunal Supremo Electoral por el tema del fraude electoral. Bueno, el tema del fraude electoral, Jorge, también va a ser, si podríamos decir, la temática más sensible y delicada que va a tener que tratar en los próximos meses el Tribunal Supremo Electoral. Porque los bolivianos, que estamos hoy en día todavía fuertemente enfrentados desde la perspectiva política y también desde la perspectiva social, esto no ha bajado, esta temperatura. Puede haber encontrado un cauce algo tranquilo, pero el enfrentamiento no está resuelto. Y ello, Jorge, no se va a lograr resolver, no se va a lograr zanjar en tanto y en cuanto no se solucione lo que ocurrió en el año 2019. Y uno de los elementos del año 2019 que constituyen el conjunto de engranajes que estructuran el golpe de Estado es esta construcción de fraude electoral. Pues eso también va a tenerse que investigar. Veremos si quien se hace cargo toma esa decisión. Bueno, son dos narrativas que coexisten en este momento. No, ahí yo discrepo profundamente contigo. No es una narrativa, Jorge, por lo siguiente. La narrativa es una construcción teórica, finalmente. Una construcción comunicacional, si tú quieres, hacia afuera. Lo desencata, lo desacaba. Las fuerzas militares señalándole al presidente que tiene que renunciar. Eso sí no es una narrativa. Porque 37 muertos, 800 heridos, eso está absolutamente claro. Eso lo hemos vivido, ¿no es cierto? Y desde la prensa ustedes lo han relatado, seguramente con angustia, pero también lo han comentado, ¿no? Entonces, eso no es hay una realidad que vivió el país y hay sí una narrativa que está tratando de siempre referirse de una forma que oculte muertos, heridos, gente apresada, gente encarcelada. Entonces, es una narrativa contra una realidad. A lo que yo me refiero es a la narrativa de, obviamente lo de Sencata, lo de Sacaba y de los muertos en Montero y de toda la gente que lamentablemente perdió la vida, eso está siendo investigado, lamentablemente eso sí ocurrió. De la oposición dicen, no hubo golpe, hubo fraude. Y del MAS dicen, no,
Hubo un golpe, no hubo un fraude. Pero ojalá que ahora la nueva autoridad que se haga cargo lo investigue, porque eso sí hay que cerrar y hay que investigar aquello. Porque esa narrativa del hubo fraude indemostrado hasta el día de hoy, porque quienes lo gritaron al mundo entero, no solo a Bolivia, hacia el mundo entero, no han acreditado las pruebas necesarias. No es decir, ahí hay cientos y miles de pruebas. Las pruebas necesarias que se tiene para poder señalar, señores, hay una mecánica de fraude que instalada de forma constante beneficia a uno en detrimento del otro. Eso no ha existido en el país. O sea, el informe de la OEA, tú no le das... El informe de la OEA, cuando tú tengas tiempo, Jorge, y un día que no tengas mucho contenido, pues hablamos de la OEA. De la OEA y respaldado por la Unión Europea, ¿no? El informe de la OEA, yo te puedo demostrar el cambio de tendencia, que hay ahí ocultamiento de información. Te puedo demostrar cómo ha funcionado el TREP, te puedo demostrar cómo ha sido el tema de lo que llamaron los servidores ocultos y el usuario anónimo. Todo esto con nombres, con apellidos, con las lógicas de cómo se ha manejado aquello para poder generar ese cambio de tendencia, etcétera. Ese informe, quiero decir, de la OEA no tiene consistencia, y esto se lo han demostrado muchas otras universidades y técnicos y profesionales que lo han estudiado. Pero también podemos decir algo. Jorge, dos preguntas. Un día yo te cambio el lugar, tú te vienes aquí, yo te puedo hacer unas preguntas. ¿Al final nos llamamos igual? Al final nos llamamos igual, ¿no es cierto? Te dejas la barba y se arregla. Yo te puedo preguntar ahí algunas cosas. En 60 minutos, la señora Áñez, el 12 de noviembre, se arroga la presidencia del Estado, toma el control del Estado. ¿Hubo quórum? No hubo quórum. ¿Hubo quórum en el Senado para que ella pase a ser presidenta del Senado? No. ¿Hubo quórum en la Asamblea Legislativa para que ella pueda hacer la interpretación de no leer las cartas de renuncia que están en el artículo 170 de la Constitución? Tampoco. Ella dijo, el expresidente y el exvicepresidente ya salieron de forma definitiva del país. El artículo 173 de la Constitución te dice que puedes estar fuera 10 días sin permiso de la Asamblea. Entonces, estos elementos donde la señora Áñez hace interpretaciones absolutamente personalísimas y después, como por arte de magia, aparece un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional que no tiene ninguna fuerza legal porque no es un auto, no es una declaración, no es una resolución constitucional. Aparece ese comunicado que no sabemos también quién lo ha tramitado, eso habrá que investigar, para poderle dar cierta valía constitucional y denominar sucesión constitucional a un hecho absolutamente irregular. Este conjunto de hechos profundamente irregulares por los cuales está siendo investigada la señora Áñez, ¿son una narrativa o son una realidad? Son claramente una realidad. La narrativa está en querer decir, señores, no hubo quórum porque no quisieron venir los señores del MAS. Eso es verdaderamente una narrativa. La intención de querer desordenar el debate y los hechos que ocurrieron en aquel momento tiene la intención, Jorge, de generar impunidad. ¿Impunidad de quién? De esa larga lista de gente que estuvo comprometida con los sucesos que se generaron desde el 21 de octubre del 2019 hasta el día 12 de noviembre de ese año. ¿Qué es por lo que está anunciando un proceso Andrónico Rodríguez? Exactamente. También hemos podido observar que hay una ampliación de cargos y de elementos que la señora Áñez en esos días hubiese vulnerado. Muy bien. 60 minutos, perdón Jorge, 60 minutos para hacerte con la presidencia del Estado solamente es posible si ahí afuera, hablamos en la Plaza Murillo, hay alguien que te respalda. Y no eran movimientos populares los que respaldaban, eran las fuerzas militares, las fuerzas policiales, que estaban respaldando la conformación, unos sectores, no todos, pero la conformación de un gobierno que no era constitucional. En algún momento alguien va a tener que explicar, Jorge, que esa interpretación personalísima que hace la señora Áñez ya en el marco de la Asamblea para activar, como ella dice, la sucesión constitucional, se ve respaldada posteriormente por ese
comunicado del Tribunal Constitucional. Y ese comunicado dice que no se va a necesitar, esa es la jurisprudencia que ahí establece del año 2001, que no se va a necesitar una resolución congresal ni una ley para poderla nombrar y evitar el vacío de poder. Ese tema del vacío de poder, sobre el cual la señora Áñez toma el poder del Estado, el mando del Estado, horas después el Tribunal Constitucional con ese comunicado lo avala. Hay algo que se llama legitimación activa, que es una figura por la cual yo puedo pedir la constitucionalidad de una ley, de una norma, de una acción política, pero no la podemos pedir nosotros, hay gente específica. ¿Quién la solicitó? ¿Cómo la señora Áñez hizo un conjunto de interpretaciones antes de que el tribunal le diga algo y el tribunal después la avala, con un comunicado exactamente a medida de lo que había hecho la señora Áñez? ¿Eso es una narrativa o esa es una realidad? Esa es una realidad absoluta y contundente. Y la narrativa es tratar de no querer mirar todo aquello para poder decir algo del fraude que no lo prueban, y como ahora tampoco convencen en Bolivia, pues salen afuera a tratar de convencer allá. Pero esa es sí una construcción narrativa de poco alcance, pero finalmente es una narrativa. Muy bien. Esas fueron las palabras del vocero presidencial, Jorge Richter, quien se refirió a la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Manifestó que renunció antes de dar un informe a la Asamblea sobre los 2 procesos electorales que llevó adelante en el país. También dijo que llama la atención la renuncia de Salvador Romero antes de la posesión de las nuevas autoridades de las elecciones subnacionales, que le da la sensación de que se habría cerrado un siglo, tal vez refiriéndose a la gestión transitoria de Yanine Áñez. Y también manifestó que Salvador Romero seguramente preparará una evaluación y un informe para la Asamblea de los procesos electorales que llevó adelante. También dijo que su renuncia podría ser por la situación por la que atraviesa la expresidenta transitoria Yanine Áñez, quien actualmente está siendo cuestionada por haber asumido el cargo de manera irregular, según las palabras del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. Según el vocero presidencial, el presidente Luis Arce Catacora nombrará de manera inmediata al reemplazo de Salvador Romero. No quiso hablar del perfil de la persona que asumirá este cargo, pero seguramente en nada más horas sabremos quién será el nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Quién creen ustedes que ocupe este puesto? ¿A quién creen que nombre Luis Arce Catacora y le dé la confianza de asumir este puesto tan importante en el país? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.